Bueno, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero industrial Eric Iturbe, quien ha accedido a asesorarnos para la planeación de la estructura de nuestro prototipo de montaña rusa para el Extreme Gym, y en nuestra asignatura es el proyecto de ingeniería robótica de este semestre. Es un gusto estar con usted. Gracias. Gracias por el tiempo que dedica a esta entrevista. ¿Y podría compartirnos un poco sobre su historia en la rama de ingeniería? Sí. Bueno, me graduó hace ya 10 años de la carrera y trabajé básicamente rápidamente en dos empresas antes de llegar como docente al Tecnológico de Monterrey. Una fue en DHL y la otra fue en el Grupo del Blanco, que se dedica a hacer carreteras básicamente. Y después ya me puse de docente y además a hacer proyectos de consultoría individual. ¿Podría compartirnos de dónde se graduó? Sí, me gradué aquí del Tecnológico de Monterrey, de Ingeniería Industrial, como les dije, hace 10 años, y tengo dos maestrías, una por parte del Tecnológico de Monterrey en calidad y productividad y otra en administración con finanzas de la Universidad de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, de acuerdo a nuestro proyecto debemos realizar un prototipo funcional donde al menos el 75% del material utilizado sea reciclado. Por dicho motivo hemos seleccionado los siguientes componentes. Para la estructura elegimos papel opalina, engrudo a base de harina para el fortalecimiento de las columnas, pintura acrílica café y periódico para el recubrimiento. Para los carriles elegimos cartulina, pegamento blanco, y para la base papel cascarón, cartón y un triplate para darle más sostén. ¿Considera usted que esta combinación de elementos es necesaria para el ensamble del prototipo en base a las medidas de 1 metro, 90 de largo y 60 de ancho? Todo está bien para la estructura y para la base, pero para los carriles yo recomendaría, aparte de la cartulina y pegamento blanco, algo que disminuyera la fricción, porque eso es lo más importante de este prototipo o de una montaña rusa. El disminuir la fricción es lo más importante, ya que entre más fricción, menos energía vas a tener para que haga los movimientos. Es como la energía potencial, digamos, que va a ser tu energía total, como tu combustible que vas a usar, la altura máxima, 1 metro. Y ya de ahí esa energía va a ser maximizada con base en minimizar la fricción. O sea, entre menos fricción tengas, tú vas a poder aprovechar esa energía más. Entonces yo recomendaría, la única recomendación sería a los carriles ponerles un recubrimiento que disminuya la fricción, que podría ser recubrirlos del mismo pegamento blanco o el mismo pintura acrílica, hacer el recubrimiento de ahí. Por dentro. Por dentro de los carriles, eso sería la única recomendación. Y en dado caso de, por ejemplo, no pintarlos por dentro, ¿puede ser con algún otro tipo de material? Sí, puede ser con algún otro tipo de material, siempre y cuando que, por ejemplo, se puedan hacer pruebas utilizando el software tracker de cuál es el que otorga menos fricción. ¿Cómo? Podemos poner a que se resbalen las bolas, ¿van a ser bolitas? Canicas. Una canica, que resbale una canica con cierto recubrimiento, y con tracker se puede ver el que llegue con más velocidad a la base, o sea, en un plano inclinado, el que llegue con más velocidad a la base es el mejor material para recubrir. Y claro, que tampoco sea caro, ¿no? Porque si es material reciclado no puede ser algo así muy caro. Esa sería la única recomendación. En cuanto a la estructura de la montaña rusa, debe contar con más de 2 loops, 2 curvas pregaltadas, un salto y un túnel. Con base en su experiencia profesional, ¿cuál es la forma más viable para calcular la energía potencial y cinética que requiere nuestro móvil, en este caso una canica, para concluir su recorrido? Ok, bueno, hay dos cosas que deben de hacer. Una es calcularlo de la manera matemática con el modelo de conservación de la energía, con energía potencial y energía cinética. Se pueden realizar los cálculos, que aquí están los cálculos, ahorita te los voy a pasar y los puedes detallar un poco más acá. Y la otra es con el mismo software de tracker, tú puedes poner con una cámara, grabar los movimientos de ciertos loops, y ahí tracker te va a decir cuáles son las velocidades. Con eso tú puedes compararlos con lo teórico y de ahí hacer un análisis más detallado. Eso sería, con eso no te daría ningún error tu análisis y te daría todos
los datos que necesitas. Entonces, en pocas palabras, sería con manera teórica, con el modelo de la energía potencial y la energía cinética y la conservación de la energía, y la otra es con un video y el software tracker que puedes utilizar. Y en base a este análisis, o sea, ¿cómo puedo yo prevenir si el móvil se detenga en algún punto? Ok, porque con el tracker tú vas a determinar la fricción, y esa fricción va generando pérdida de energía. Entonces tú tienes una energía total que es la de 1 metro, y esa es la energía potencial al principio, es la misma que tú vas a tener en todo el recorrido. Con esos análisis que vas a hacer, tú puedes determinar por cada centímetro de avance cuánto se va perdiendo. Entonces eso te va a dar una cantidad teórica de centímetros que puede tener tu montaña rusa. Ese es el máximo que puede tener. Más allá de eso no, porque como va a haber una pérdida de energía, o sea, no puede llegar a más de cierta cantidad de longitud. Entonces con esos análisis de tracker se puede determinar cuál es la longitud máxima que puede tener tu montaña rusa. Bien. ¿Cómo se pueden calcular los grados de inclinación necesarios para el recorrido de la montaña rusa de acuerdo a las especificaciones mencionadas con anterioridad? Sí, de acuerdo a eso hay un problema que se llama el peralte de curvas, que es un problema clásico de la física y que se analiza con el tema de las leyes de Newton, en plano inclinado, que sería, puedo facilitarte las fuentes para que revises cuál es el peralte de grados dependiendo de la masa de tu bolita y ya. O sea, con la masa de la bola tú puedes ya calcular, y la velocidad a la que vaya, puedes calcular cuál es el peralte de grados que debe tener de inclinación para que no se salga de la pista. Es con leyes de Newton básicamente. ¿Cuáles son los aspectos físicos y matemáticos que debemos considerar en el ensamblaje de nuestra montaña rusa para su exitoso funcionamiento? Esta pregunta es básicamente conjuntar lo de las otras dos, que es básicamente, tenemos que considerar que hay una pérdida por fricción y hay una energía máxima, que es la potencial en el punto más alto, que es el punto inicial de tu montaña rusa. Con eso nos va a dar los elementos teóricos y además prácticos con el tracker, si se puede sacar, para ya decir cuánto es el máximo longitud que puede tener la montaña rusa antes de que se pare la bola. Más allá de eso no va a tener porque por fricción se va a perder cierta cantidad de energía. Y la segunda cosa es los aspectos matemáticos para calcular la altura de los loops con base en esa pérdida de energía y el peralte de las curvas para que no se vaya a salir. Entonces ya con esas tres cosas, la longitud total de la pista, la altura de los loops para que no se pare la bola y los peraltes, tú ya tienes básicamente los tres elementos para que tu montaña rusa tenga un buen funcionamiento. Muchas gracias. ¿Cuál es el punto clave de la estructura de una montaña rusa? El punto clave es básicamente realizar los ensamblajes y manufacturar la montaña rusa con la mayor calidad posible. Eso quiere decir que los carriles no tengan imperfecciones que hacen que se aumente la fricción y que no haya, por ejemplo, en las juntas de los materiales, tampoco haya, digamos, bachecitos que hagan que la canica o el objeto no resbale y afecte los cálculos al final que tuvimos de la fricción. Eso sería la calidad de la manufactura. Y como los materiales son fáciles de conseguir, no son tan caros y se puede hacer todo sin necesidad de un costo excesivo. A manera de resumen, ¿podría brindarnos una retroalimentación que contenga los ajustes pertinentes que considere a la mejora de nuestro proyecto? Sí, se puede hacer básicamente calcular, ya nada más es ponerle detalle a tu diseño. Entonces hay que calcular las alturas de los loops con base en la energía, en las fórmulas de la energía de la energía potencial y energía cinética, y calcular los peraltes de las curvas para que no se vaya a salir la caniquita, y con eso ya quedaría bien especificado los detalles del diseño. Y además calcular cuál es la longitud máxima que puede tener, porque como hay pérdida por fricción va a llegar un momento en que ya no va a tener energía la bolita. Entonces calcular esas tres cosas, la altura de los loops, los peraltes y la longitud máxima de la pista,
ya con eso podríamos hablar de un diseño que ya teóricamente ya está comprobado. Ah, ok. Y bueno, como pregunta final, cuando nos comenta que manejemos con limpieza y con calidad el ensamblaje, ¿hay materiales que aumentan la fricción entre los carriles? Por ejemplo, si le metemos como, no sé, cinta adhesiva o cinta más. Habría que, o sea, no tengo exactamente qué dato, el dato de material de la canica y el material del recubrimiento. Eso se puede calcular, digamos, muy fácilmente con ayuda del tracker. Simplemente se ponen varios carriles, por ejemplo, un carril que esté recubierto con masking tape, otro que esté con el material normal, por ejemplo, ¿cuál es el material del carril? Cartulina. Con cartulina solita y otro con cartulina pero pintada, por ejemplo. Esos tres, y vamos a calcular, por ejemplo, un carril con eso, dejamos caer una bolita y el tracker te va a decir qué velocidad llega en este punto. El que tenga la mayor velocidad es el que hay menor pérdida de energía. Entonces se puede comprobar eso muy fácilmente haciendo ese experimento con el software. Bien, bueno, esto sería todo para la entrevista. Le agradecemos su tiempo, su conocimiento y la disposición.